Muy buenas, personajillo, ¿qué tal? Bueno, no te voy a robar mucho tiempo, vamos ya con el descubriendo. Sé que esta semana te lo has perdido y oye, hay que verlo. Así que nada, recordar que este programa lo hago siempre en la plataforma morada, los lunes, martes y jueves de 10 de la noche hasta las 11. De todas formas, ya sabes que si te lo pierdes, pues puedes encontrarlo aquí y en las diferentes redes sociales del canal. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a ver a la personita que ha venido a vernos y no te robo más tiempo. Bueno, gente, ya estamos de vuelta. Como siempre, disculpar un poquito la espera, pero lo que os digo siempre, lo bueno siempre se hace esperar. Dicho esto, hoy estamos con el segundo invitado de esta quinta temporada de Descubriendo A, y hoy nos visita Capitecus, o bueno, Eugenio Fernández, como habéis podido ver, que en este caso pues se trata de un veterinario de fauna, ¿vale? Y ahora os iré contando un poquito más, pero bueno, ya os digo que vais a aprender un montón y muchas cosas que muy posiblemente no sabíais. Bueno, os comento un poquito acerca de él. Quiero que sepáis que él comenzó a interesarse por el mundo animal desde muy pequeñete y bueno, eso poquito a poco le fue llevando que incluso durante su formación académica, pues él la ha llevado a estar continuamente pues estudiando y es a lo que se está dedicando actualmente. Él, digamos que su compromiso lo terminó de completar gracias a ABAFES, ¿vale? Que para los que no sepáis lo que es la Asociación de Veterinarios para la Atención de la Fauna Exótica y Salvaje. Y bueno, pues gracias a eso, a día de hoy podemos disfrutar de todo su contenido que nos ofrece en Instagram y en TikTok, que ya tenéis ahí sus perfiles para que podáis seguirlo y mirarlo. Y bueno, él nos enseña un montón de cosas que tenemos que hacer, o mejor dicho, que no hacer cuando vemos animales salvajes. Y bueno, ahora nos irá entrando él un poquito más en detalle, que yo no tengo cátedra para eso. Le dejamos a él este tema. Y bueno, también lo podréis disfrutar en distintas entrevistas que ha tenido en 20 minutos y en otros medios. Y podéis conocerlo un poquito más. De todas formas, como os digo, por aquí ya lo vamos a tener. Así que nada, dejar de escucharme a mí. Nos vamos con él. Muy buenas noches, Eugenio. ¿Qué tal? Igualmente, bueno, de lo que he dicho, si quieres añadir, quitar o corregirme, libre, ¿eh? Nada, a ti. Bueno, siempre me gusta empezar un poquito por el principio. ¿Cómo supiste que la veterinaria iba a ser ese campo en el que te querías dedicar? Naturaleza y entonces siempre dudé entre biología, veterinaria y al final pues me decanté por la veterinaria. No sé si fue la... Sí fue, bueno, iba a decir, no sé si fue la mejor opción. Sí fue porque una cosa que tiene la veterinaria Uh -huh, muy curiosa, yo no soy un veterinario atípico, yo no hago clínica para nada, no sé de medicina, uh -huh. yo sé de bienestar y de conducta, por lo que muchas veces no se ve que la veterinaria es mucho más compleja Vale. y la veterinaria tiene una forma, yo creo que cualquier titulación, ¿no? Pero la veterinaria nos da una forma de ver el mundo muy particular, ¿no? Esas interrelaciones ya no solo con el medio natural que se ven en biología, sino entendiendo los animales, los ecosistemas y los seres humanos como seres interrelacionados a nivel de salud. Ah, qué Entonces, guay. de una forma, digamos que yo no ejerzo muchas cosas que se entienden tradicionalmente como de Veterinario. veterinario, pero en el día a día me es muy importante Qué para guay. mi actividad ser veterinario. Qué guay, qué guay. Claro, es que por cómo lo explicabas y por lo que he ido viendo, claro, tú estás como rollo a un medio camino entre lo mejor. Corrígeme, ¿vale? Pero yo intento te cuento lo que he entendido y pues tú me dices si sí o si no. Como entre un medio entre veterinario y etólogo, ¿no? ¿Estarías tú más o menos ahí? Bueno, yo siempre total respeto y cautela por el intrusismo a otros Uh -huh, profesionales. uh -huh. Más, yo particularmente prefiero decir que me dedico a una parte bastante integrativa de la salud animal ¿Vale? y del cuidado animal. Yo sobre todo me he desarrollado como cuidador de animales desde una perspectiva un poco técnica, un Vale. poco Genial. teniendo en cuenta todo el marco holístico de bienestar animal Uh que -huh. vemos en veterinaria y que un veterinario ejerce, Ah, qué pero guay. aplicado no tanto igual a patologías concretas, a procesos terapéuticos, sino a ese cuidado completo que hay que dar a los animales en cautividad Qué chulo. para que tengan una calidad de vida. Incluye esto, obviamente, el comportamiento y los problemas comportamentales, pero como tal no me he especializado en etología y por tanto
pues siempre consulto con Vale, vale. psicólogos, aunque obviamente yo sí que me he especializado en problemas de comportamiento en el contexto de bienestar animal y de la veterinaria. Qué guay, qué guay. Claro, es que por eso quería un poco matizarlo, por si a lo mejor había más gente como yo, que creo que al final siempre también es importante saber sobre qué casillas nos movemos. Y claro, ¿cómo llegas tú a quererte interesar por el tema de los animales, pues eso, más en cautiverio, que son parte de trata ilegal y demás? Porque eso ya es como ya meterse muy en barro, ¿eh? Sí, es un tema curioso, complejo, con muchas aristas. Fue principalmente, lo mencionabas antes, ¿no? Yo me metí en la Asociación de Veterinarios en Apoyo a la Fauna, Ujú. APAFES, que tenemos sedes en varias facultades, entre ellas en León, que es donde yo estudié, y ahí obviamente se veían diversos temas, hacíamos salidas para ver animales en campo, Ah, qué guay. hacíamos colaboraciones con centros de recuperación, y fue ahí cuando empecé a tener contacto con el trabajo con fauna salvaje y Ujú. a particularmente, bueno, recuerdo en concreto, nosotros como asociación tenemos interrelación con otras facultades y recuerdo hace más de 10 años que hubo un congreso de primatología muy interesante en Zaragoza que organizaron los compañeros de Zaragoza y yo fui y me encantó. Me encantó, vino gente de diversas ONGs y entidades y desde ahí empecé a interesarme más con primates y obviamente trabajar con primates o empezar a trabajar con primates viviendo en España y teniendo que estudiar una carrera requiere que lo hagas en cautividad, no en libertad. Tal vez si hubiera estudiado en la Universidad de Yakarta, pues hubiera empezado a ir los veranos a avistar animales en libertad y a estudiarlos en libertad, pero como era asturiano y estudiaba en León, pues empecé a trabajar en cautividad y me empezó a interesar un montón, Qué desde guay. luego, el tema del bienestar, porque también era un tema mucho más en sincronía con la veterinaria que igual es como tal la conservación, por ejemplo, Ujú. aunque tiene mucha implicación, desde luego la profesión veterinaria, pero desde a primera vista parecía más fácil empezar a trabajar con fauna en cautiverio si me interesaban los primates. Qué Entonces guay. empecé. Y es verdad que, bueno, de aquellas no tenía aún igual la brújula ética muy afinada, pero Vale. que no quería colaborar o hacer prácticas en una gran empresa, entonces empecé en un zoo pequeño que hacía, que alojaba animales incautados y posteriormente he ido en general a colaborar con centros de rescate, aunque he trabajado en zoológicos y, bueno, en diversos entornos con animales en cautiverio. Qué guay. Claro, es que esto sí que también lo había leído con lo que te había comentado antes, que sí que es cierto, y ha sido un apunte que yo no lo sabía y creo que es algo que la gran mayoría deberíamos de conocer al final con la labor que hacen los zoológicos con el tema de esa fauna exótica, ¿no? Que como bien tú en alguno de tus artículos comentabas, están como para recibirlos siempre y cuando, digamos, que estén preparados para ello, que no sea de forma ilegal, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque, claro, entonces, cuando tú vas a un zoológico, ¿los animales en este caso ya son suyos propios o han llegado algunos a lo mejor de una forma un poco más Bueno, escondida? claro, es que sobre zoológicos podemos hablar durante Horas, horas ¿no? y hay que entender el contexto. Quiero decir, yo soy el primero que, como te decía, siempre he intentado trabajar en contextos más hacia el rescate, más Uh -huh. hacia el ONG, pero he trabajado en zoológicos. Pero sí que hay que entenderlos en el contexto. Cuando tú vas a un parque zoológico, hay una serie de animales que son criados en cautiverio, que Uh han -huh. ido naciendo en zoológicos y que obviamente si nos retrotraemos un tigre no aparece en Barcelona por apoptosis. Correcto. Obviamente, hace 50 años, 60, 70, los animales, debido a sus procesos coloniales, a esa relación que hemos tenido en Europa colonial con África y con Asia, venían comprados y capturados en libertad. Obviamente eso lleva sin hacerse desde hace bastantes décadas. Uh -huh. En general, y además en general el movimiento de animales exóticos está muy regulado y eso no se permite para casi ninguna cosa. Y luego hay una parte de animales que no son descendientes necesariamente de esos animales criados en cautividad, sino que vienen de procesos de incautación. El tema en España y en otros países es que la labor de un centro de rescate, claro, yo siempre hablo mucho de las diferencias entre centro de Sí. rescate, porque incluso se utiliza como es un nombre que se utiliza mucho dentro del contexto de lo que llamamos ethics washing o greenwashing, ¿no? Hay Vale.
que no son ONGs como tal, pero utilizan nombres que nos hacen pensar en algo altruista, pero también hay centros altruistas. ¿Qué pasa? ¿Por qué son altruistas? Porque no tienen visitas libres, por ejemplo, con lo cual no es fácil de financiar. ¿Qué quiere decir esto? Hay pocos centros de rescate con poca capacidad, el gobierno como tal no tiene centros públicos destinados a los exóticos y, sin embargo, tienen mucha más labor En en zoológicos fauna estándar, ¿no? autóctona, ¿no? Ujú. Con lo cual tenemos que entender que España es puerta al tráfico ilegal en Europa. Estamos regulando la tenencia de exóticos, con lo cual esos animales que se tienen en manos privadas y que se incautan o que se ceden, tienen que ir a algún sitio y en general sí es a parques zoológicos. Mejores, peores. De hecho, el problema que tenemos es que hay tantos exóticos que a veces la regulación que te piden para tener exóticos de incautación es menor que la que piden algunas asociaciones zoológicas a nivel europeo, algún Hostia. lobby privado grande de zoológicos, como es la Asociación Europea. Anda, qué fuerte. Me gusta por eso, porque realmente nos estás enseñando un poquito igual el panorama real de este aspecto, que yo creo que al final para la gran mayoría es muy desconocido y tu labor de divulgación al final es muy importante por eso, porque nos vas trayendo pues, cosas que hacer, que ahora también entraremos ahí, que eso no quiero dejarlo de lado y demás. Y claro, yo creo que por eso es por lo que te digo, que son cositas que hay que ir manejando para que incluso nosotros como público sepamos a qué parques zoológicos realmente llegar a poder acudir y decir, bueno, pues este sí y este no. Que claro, eso nosotros como gran público, ¿cómo podríamos diferenciar entre uno que realmente está bien y uno que no? A ver, como digo, es muy amplio porque tenemos que entender lo primero que los zoológicos son empresas. Vale, Entonces, es totalmente lícito estar en contra que haya empresas que cobren porque entres a un recinto con animales en cautividad, vale. independientemente de las funciones que tengan. Hay que entender, como digo, que son empresas y esto quiere decir, yo esto lo he debatido a veces con compañeros que a veces se dice, no, los zoológicos son centros de conservación. Pueden tener una función secundaria, pero a día de hoy son empresas del sector terciario, del sector turístico. Correcto. Entonces, yo siempre digo lo mismo también. Ojalá a un supermercado le pidiéramos los mismos compromisos éticos que le pedimos a un zoológico. Porque es verdad que tenemos especial sensibilidad con los animales, pero en un supermercado hay productos que violan derechos humanos, violan la soberanía de los pueblos y no le pedimos a Mercadona que tenga una fundación para apoyar la soberanía alimentaria. A un zoológico sí, está muy bien y creo que es un modelo, la presión que ejerce el público y que ejerce la sociedad de los zoológicos es un modelo para traspasar a otros tipos de empresas. Quiero decir con esto no quiero decir con esto que sean ya directamente ONGs, no, los zoológicos, como digo, son empresas, los hay mejores, los hay peores. En general en España hay que entender que surgieron a raíz mucho del auge turístico, Vale. con lo que vemos muchos zoológicos en las islas, en la Costa del Sol. Estos zoológicos no están especialmente vinculados en conservación. Normalmente, igual, el zoológico más modelo de conservación, como entendemos en el ideario colectivo este bonito, serían esos zoológicos que tristemente nacieron del colonialismo, ¿no? Por ejemplo, el zoológico de Londres, obviamente, nació de las relaciones coloniales que tenía Reino Unido con diversas colonias en África y en otros continentes. Uh -huh. Pero actualmente, obviamente, tras un progreso de evolución, sí que vemos que hay parques que tienen proyectos de conservación. En España tengo que admitir yo que soy muy crítico, soy una persona que ha trabajado en zoos y que soy muy crítico con los zoos. Yo no suelo recomendar parques, no porque sean terribles, hay mejores y peores, pero dependiendo de la filosofía que tenga cada uno, yo llamaría a hacer una selección más o menos gruesa. No quiero decir con esto, Qué guay. es totalmente lícito hacer boicot completo a los zoológicos, como decía al principio. Si no consideras que la cautividad justifique tener animales, o sea, no se justifique bajo ningún propósito tener animales en cautividad, es lícito y es una postura ética totalmente razonable. Es verdad que yo desde el punto de vista de la parte técnica y de mi experiencia siempre digo lo mismo. Suena muy mal decir esto, pero a muchas especies pueden ser felices en cautividad y esto lo sabemos sin entrar en antropomorfismo, sin entrar, no, el animal quiere ser libre. No, si el animal tiene unas condiciones excelentes de cuidado que en muchos parques no se cumplen, Uh -huh. pero sí podemos llegar a ese ideal. Yo he visto zoológicos europeos que especies concretas las tenían en excelentes condiciones y veía animales felices, jugar, disfrutar.
El animal no quiere decir esto que sea menos inteligente, menos complejo, pero desde luego no va a hacer una disertación de la libertad. El animal lo que quiere es tener, Su no espacio, ¿no? abiertas siquiera, quiere tener relaciones sociales sanas que le proponen felicidad, el poder disfrutar de la brisa, el poder disfrutar de tumbarse la hierba. Esas sensaciones las podemos dar en cautividad. Ujú. Los parques no las cumplen porque obviamente son empresas que buscan la rentabilidad, Correcto. pero hay otros que sí, con lo cual podemos hacer esa selección. Y decía todo esto de, por las líneas éticas de cada uno. Quiero decir con esto que yo respeto mucho la línea ética de no, yo boicoteo los dos totalmente, yo estoy igual en otra posición, estoy en una posición de hago un poco de selección, es verdad que mi criterio es especialmente crítico por un lado y por otro es verdad que yo, al ser una persona formada del gremio, que además a veces visita parques desde una perspectiva técnica, voy a ver a compañeros, no pago la entrada en muchas ocasiones porque tenemos un poco de colaboración a nivel de gremio, Sí, obviamente. sí. Por lo cual no me siento nunca que esté promoviendo nada. Obviamente, yo en mis redes sociales, por ejemplo, no suelo promover la visita a parques concretos porque, por ejemplo, en España yo no siento que ningún parque esté ahora mismo en el punto que a mí me gustaría. Están todos muy alejados. Hay ejemplos de proyectos puntuales, filosofías puntuales que van mejorando. Yo normalmente a la gente le digo que me sigue, que me pregunte y yo les doy mi opinión sincera sobre un parque. No hago difusión de mi opinión, pero sí se la digo. Le digo, mira, Ujú. tiene estas instalaciones así, me gustan estas instalaciones, no me gusta este proyecto de educación que tienen, no me gusta que no están comprometidos a día de hoy con conservación, etcétera, etcétera. Ujú. No, no, me gusta, precisamente una de las cosas que me gustaba tuya era esto, que eres muy sincero y sí que es verdad que vas muy a la cara, no en el más sentido, sino como estás diciendo, de forma que te expresas bien, quiero decir, en el aspecto que no tienes por qué ocultar las cosas, pero yo creo que eso también en parte es bueno, porque al final tú también vas a concienciar a mucho público como yo y va a ayudar a que a lo mejor a la larga esas empresas, al verse afectadas por no me llega tanto dinero, quieran a lo mejor ir adaptándose a, pues lo que dices tú, unas filosofías y unos planteamientos que cuiden más al animal para que a lo mejor la gente diga, vale, ahora no me va a importar pagarlo, o sea, lo podré ver más o menos justo, pero no me va a importar pagarlo porque yo ya sé que hay unas condiciones que no son las anteriores, sino que pues igual hemos conseguido dar 2 pasitos para adelante y por ahí estamos, ¿no? Sí, además, una cosa que sí me parece importante, que yo siempre digo que cuando yo hago concienciación, sea en turismo o centros de animales en cautiverio o de avistamiento en libertad, yo por un vídeo que haga, lo primero porque no soy un grandísimo creador en cuanto a audiencia y tampoco porque el mundo no funciona así, Uh -huh. no voy por un vídeo a arruinar el trabajo de nadie, simplemente voy a generar cambios de conciencia en grupos de población que poco a poco van a ir yéndose hacia tendencias más responsables. Y eso va a generar presión en centros que igual no están tan bien. Con lo cual yo siempre digo, no, es que hablas de esto que les puedes arruinar y entonces cómo cuidan a los animales. Yo no voy a arruinar a nadie. Yo seguidores hago vídeos que ve muy poca gente, el público que tiene muchos proyectos es enorme, simplemente voy a generar cambios de tendencia que generen una presión que ni siquiera va a poner en un aprieto estos proyectos, simplemente va a empezar a hacer, si generamos que esto sea sentido común, que ciertos proyectos vean que es más rentable, que poco a poco va a ir siendo más rentable a ofrecer condiciones mejores a los animales, turismo más responsable en el caso de la libertad, genera cambios de tendencia. Yo no hago un vídeo y de repente se hunde una empresa, que es lo que a veces la gente piensa. Sí, a ver, es que sí que es verdad que al final las redes son un altavoz y a mí que haya gente como tú me gusta porque al final hacéis una divulgación buena, como tú bien dices, oye, yo te doy una información, te doy un conocimiento, lo que tú ya quieras hacer con él es cuestión tuya, quiero decir, no, como tú bien dices, no te voy a poner una punta de pistola para que lo hagas así, pero por lo menos, oye, que seas consciente de la situación que llevamos, ¿no? Que al final es lo importante. Y bueno, por aquí sí que es verdad que una de las personas que nos está viendo me ha hecho una pregunta que tiene curiosidad y yo así aprovechamos, nos vamos metiendo con el tema de los bichejos. Y es que, ¿con qué tipos de animales consideras tú que suele ser más complejo lidiar? A ver, es en general la biología de cada especie y cada grupo de animales es distinta y requiere, yo creo, una mirada diferente y por tanto
Por ejemplo, mucha gente te dirá, son muy complejos los primates. Yo que estoy acostumbrado a trabajar con primates, me resulta mucho más complejo trabajar tal vez con otras especies. Por ejemplo, en el caso del bienestar de animales en cautiverio, Ujú, hablando, por ejemplo, ¿no? Probablemente para mí un caso muy complejo sea el caso de los depredadores, de los sobre todo grandes carnívoros, ujú. ya que crear las conductas de alimentación y recrear precisamente esos territorios tan grandes es sumamente complejo. Yo siempre digo que hay animales en cautividad que no podemos justificar, no tenemos medios para tener en cautiverio. Un ejemplo son los cetáceos, ¿no? Los mamíferos marinos, que siempre generan un poco de polémica. Yo tengo muchos compañeros que trabajan con mamíferos marinos y que lo defienden. Yo personalmente es verdad que no veo posible recrear el hábitat, la complejidad del hábitat al que se enfrenta un delfín, ya no solo en términos de tamaño, sino en términos de complejidad. Al final, las instalaciones que hay, por ejemplo, para cetáceos en general suelen ser piscinas olímpicas muy grandes, pero que no tienen elementos tridimensionales porque sería muy poco rentable limpiar una Un tamaño de esos, ¿no? era una estructura imitando coral, por ejemplo, ¿no? Imitando el fondo submarino. Aparte del tamaño, aparte de la complejidad que requieren estos animales en cuanto a las dinámicas que hay en el medio. Con lo cual, esto pasa, es un continuo, ¿no? Ujú. Obviamente, yo lo veo imposible, porque además no sería sostenible hacer instalaciones del tamaño que requiere una orca, por lo cual yo creo que esta cautividad animal tiene que acabar. Pero luego hay animales que tenemos que ver, por ejemplo, los grandes depredadores, tigres, leones. Hay que ver qué tamaño de instalación. Yo al principio de uno de los parques que trabajé teníamos linces y se quedó uno y se decidió que se colaboraba con una ONG de rescate. Vale. Nosotros recibíamos animales de rescate, pero también a veces había movimientos en el otro sentido. Es decir, nosotros a veces decíamos, oye, esta especie igual no la podemos albergar. Y uno de los linces fue a un santuario en Centro Europa con unas instalaciones tremendas. Era una montaña vallada. Qué guapo. Me pregunto si en felinos no tenemos que ir a eso en términos de instalación, pero luego toda la complejidad de la alimentación es muy compleja porque en verdad no es es un debate ético muy interesante también en Qué guay. cautividad el usar presa viva. Yo estoy totalmente en contra, pero hay gente que te dice, yo soy cuidador del lince, no del conejo, soy cuidador del tigre, no de la oveja. Correcto. Ya, pero desde un punto de vista, digamos, global, tenemos que hacernos cargo del bienestar de todos los animales, ¿no? Con lo Ujú. cual, el uso de presa viva en grandes carnívoros es una cosa que yo nunca creo que se deba proceder, salvo por criterios de conservación, ¿no? Por ejemplo, en el programa de cría del lince ibérico, yo no he estado en ese programa, pero sí he trabajado con visón europeo, Ujú. y se utiliza presa viva, porque obviamente estos animales tienen que ir a libertad y tienen que conseguir capturar. Entonces, la única manera de entrenar al 100% la conducta de caza es con presa viva, ¿no? Pero en cualquier otro contexto hay formas de recrear esto, pero requiere trabajo, programas Ostras. de enriquecimiento ambiental muy serios y muchas veces no nos enfocamos tanto en los grandes carnívoros, por ejemplo, porque decimos, bueno, que no son tan complejos como los primates, ya, pero bueno, los primates tienen una cosa muy buena a nivel de trabajo en cautividad, que es que son animales muy adaptables, con lo cual el abanico de herramientas que tenemos para mejorar su bienestar Es más amplio, es ¿no? mucho mayor. Nosotros, siempre que trabajes bien, que hagas, por ejemplo, un buen programa de enriquecimiento ambiental, es fácil que un primate responda. No es tan fácil que un león responda a un programa de enriquecimiento si no atiendes muchísimo a la biología concreta de la especie, porque no es una especie tan adaptable. Son felinos grandes al fin y al cabo. Sí, es bonito trabajar con estas especies. Yo he trabajado, por ejemplo, estuve en un centro de rescate que trabajaba mucho con felinos y hacían un trabajo tremendo porque precisamente ahí sí que hacían muchísimo enriquecimiento con estos animales. Ujú. Ah, mira, aquí ahora hablando de felinos y hablando de los grandes, tengo una pregunta un poco, no sé si era técnica, pero sobre todo es que es muy curiosa, porque yo sí que es verdad que hace poquito descubrí que realmente el felino como tal es al que consideran como el gatete, pero que los leones, tigres son felidos. Sí, en concreto, creo que el grupo no. Yo soy veterinario, soy muy malo en taxonomía y no quiero Ujú. meter patadas
a la taxonomía de alguna especie, son pantérinos o pantéridos, son un grupo que no son, de hecho el término grandes felinos es un término que se utiliza mucho a nivel popular, Sí, ¿no? correcto, para entenderlo fácil, ¿no? Que lo he usado muchas veces y es erróneo porque no se consideran felinos como bien dices. Creo que sí que se consideran felinos, pero no me atrevo Sí, no, es a que meter me... la gamba, digamos, porque son, como digo, el grupo del género, sobre todo el género pantera, y luego hay otros Qué géneros, guay, pero el género pantera. qué guay, qué Entonces, guay. género pantera, pues nos referimos a pantera leo, pantera tigris, que son en general esos animales que consideramos Ah, grandes. qué chulo. Claro, es que ya te digo, yo lo descubrí un día, pues eso, leyendo un artículo y tal, y de repente yo estaba, claro, lo típico que dices, felidos, y era en plan de, no puede ser que se hayan equivocado en todo el artículo, cambiando el lese, digo, porque en teoría esto lo repasa alguien, ¿no? Y fue cuando ya me puse un poco a cotillar y sé que es verdad eso, ¿no? Que al final los tienen diferenciados así, y me llama mucho la atención por eso, porque lo que dices tú es como, al final la gran masa hemos metido cosas donde no son, y esto te ha pasado a ti durante la carrera, que hayas dicho, ostras, el conocimiento popular me ha llevado a pensar que ciertos animales son de una forma, pero realmente se van por otro camino. Sí, más que durante la carrera, porque bueno, en veterinaria en sí, como digo, no estudiamos mucho Uh -huh. fauna salvaje, estudiamos sobre todo fauna doméstica. Yo la fauna salvaje la he estudiado a través de asignaturas, digamos, externas, a través de la asociación, pero desde luego con muchos animales salvajes funcionan mucho también los sesgos de la cultura popular, como este que ya digo que es un término al que tendemos todos. Yo lo he utilizado mogollón, ¿no? También porque es como lo conoce la gente. Tú Sí, haces un claro, vídeo, claro. yo últimamente algún vídeo que hacía de tigres, leones, mencionaba, igual usaba la palabra, pero luego ponía un asterisco y ponía esto no es un término taxonómico, tal, porque es verdad que es como lo conoce mucha gente, ¿no? Y últimamente, por ejemplo, que hablo mucho de tigres y leones, pues utilizo simplemente la especie y ya está. Pero sí, desde luego hay muchas especies, desde lo típico, ¿no? Las hienas o los buitres que tienen ese mala prensa y en Uh -huh. realidad son fascinantes. Anda, qué guay, ¿sí? ¿Y eso qué tienen que los hacen? O sea, para que te llamen a ti tanto la atención. Bueno, por un lado, por ejemplo, los buitres han sido animales que, de esto yo no sé mucho, la verdad, pero es verdad que a nivel simbología han sido muy importantes para muchas culturas. De hecho, algunas culturas de la zona yo creo que es de la zona del Himalaya, aún realizan enterramientos, no enterramientos como tal, pero ritos funerarios en los cuales dejan los cuerpos de los difuntos para que los coman los buitres. Anda, qué guay. Eso es una práctica que se hacía, se supone, aquí, que si no me equivoco, yo tampoco quiero meter la gamba, ¿no? Pero hay pueblos íberos, bueno, pueblos de la península ibérica, perdón, que han utilizado al menos a nivel de simbología, ¿no? Los buitres como en el contexto de ritos funerarios. Luego son muy importantes sobre todo para el tema obviamente los cadáveres que hay en el campo, por ejemplo, y en general en todo contexto en el que ha habido muertes masivas, desde guerras, situaciones, enfermedades. Los buitres han sido muy importantes para mantener la salud de nuestros ecosistemas, que no se contaminaran acuíferos, por ejemplo. Ostras. Entonces, es una especie que ha dependido siempre también ella de los cadáveres. De hecho, hay países como la India donde el uso de antibióticos, los cadáveres que eran tóxicos para ellos llevaron casi a su extinción. Bueno, fármacos voy a decir, porque ahora mismo no creo que sea un antibiótico, ¿no? La verdad. Pero el uso de fármacos en ciertos animales domésticos generó su casi extinción. Aquí el uso de los muladares Hostia, no jodas, no lo sabía. son animales en general que son muy importantes para los ecosistemas. Y luego, por ejemplo, en el caso de las hienas, aparte que también cumplen esta función al ser animales carroñeros, son animales extremadamente inteligentes. Se han hecho estudios de las hienas resolviendo, por ejemplo, puzzles que son especialmente buenas. Son una especie matriarcal donde las hembras lideran Mandan. totalmente. De hecho, es súper curioso porque las hembras de hiena tienen un pseudopene. El clítoris es prácticamente, externamente parece un pene.
Anda, no jodas. Son más grandes que los machos, con lo cual tú ves una hiena en libertad y si no sabes de esto, pues te parecerá que la hembra Es el es macho, ¿no? macho y pues en realidad me parece un macho pequeñajo. ¿No? Son animales también que se les ha caricaturizado como animales tontos, malvados, y en realidad son seres Todo lo contrario, sociales ¿no? también, que tienen manadas con unas relaciones sociales increíbles, donde las hembras son las que lideran el grupo. Qué guay. ¿Ves? Es que estas cosas a mí son las que, las que me gustan porque al final te das cuenta de lo ignorantes, gastando la palabra fea, pero es la realidad de cómo somos de ignorantes con el tema del mundo animal. Que además aquí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando tú compartes en tus redes, pues eso, el hecho de, como el vídeo que compartiste de Pablo Motos nadando con delfines o el trato con la fauna salvaje, que al final es como, a ver, no seas cafre, que te puedes llevar un susto al final. Entonces, sí, sí que es verdad que eso me gusta porque yo creo que ahí está el punto. Vemos tantas cosas en las redes sociales que al final por tratar de imitarlo no somos conscientes del peligro que corremos realmente. Sí, tenemos, yo creo que varios problemas ahí. El primero es que precisamente hay esta idea peyorativa y totalmente justificada en muchos contextos, que es señalar la cautividad como un problema y señalarla como turismo irresponsable. En muchos casos lo va a ser, pero hay que señalar que el turismo de ver animales en libertad no siempre es ético. Y hay una forma de ver el mundo en este contexto, que hay gente que igual tiene muy idolatrada el avistamiento de animales en libertad, creyendo que todo es ético, ¿no? Y vemos, por ejemplo, gente que igual va muy en contra de cosas como los delfinarios, totalmente razonable, pero que luego esa misma gente está totalmente abierta a hacer contextos de turismo irresponsable en libertad, ¿no? Y eso es un problema. Y lo segundo, obviamente, cómo lo representan las redes sociales y cómo lo fomentan. Yo hablo mucho de cómo, ya no solo el efecto imitación, ¿no?, sino que existe una especie de convertir el turismo con animales en un contexto aspiracional, de estatus. Al final, de ahí nacieron el concepto de influencer, ¿no? Personas que influyen En la vida. a cambios de conducta, sobre todo de consumo. Y el consumo de actividades de observación de fauna, de avistamiento de fauna y de turismo con animales también entra ahí en juego. Y por eso ahora mismo es muy problemático tanto el tema de los santuarios falsos, que podríamos llamarlos así, en cautiverio, como el tema del turismo irresponsable con fauna en libertad. Claro, es que yo creo que al final es eso, no nos damos cuenta. Primero, yo creo que la propia persona, en este caso, pues el influencer o la persona que te puede generar ese interés, yo creo que tampoco es muchas veces consciente de dónde se está metiendo por eso, porque yo en una de las cosas que había leído tuyas, hablabas acerca de una persona que murió aplastada por bañarse entre elefantes, que al final que dice, joder, es que pesan toneladas, para ellos nosotros somos una ramita que al final, si te tienen que pisar, te van a pisar. O sea, es que no hay más. Y yo creo que eso es lo importante. A mí me gusta eso, que no lo pones en la palestra, lo sacas y es en plan de, a ver, la fotito está muy bien, pero sé consciente de lo que hay ahí detrás. Sí, porque además luego obviamente también lo van a sufrir los animales, ¿no? Al final los turistas se ponen en riesgo a interacciones peligrosas y no se dan cuenta que si surge un accidente van a pasarlo mal ellos, pero va a pasar mal también el animal, ¿no? Entonces nadie te puede garantizar que un animal peligroso como un tigre, como un elefante, no te haga nada en contacto directo. Te pueden dejar hacerlo por avaricia, por interés en lucro, o por contextos culturales obviamente distintos, que son muy respetables, ¿no? El ejemplo, pues los elefantes de Tailandia obviamente son animales que vienen de industria maderera. Obviamente, yo siempre digo lo mismo, que tenemos que tener también en cuenta el contexto etnográfico, ¿no? Uh Cuando -huh. pasó de los elefantes, el accidente de elefante en Tailandia, mucha gente empezó a hablar de no visitar estos centros que maltratan a los elefantes. Cuidado,
que la relación que han tenido los tailandeses con los elefantes es muy particular y obviamente los tailandeses trabajan y entran en contacto con los elefantes en estos centros. Otra cosa es que esto sea seguro y otra cosa que tú lo debas consumir como producto, Ujú. ¿no? Que es lo problemático y que no puedas hacer decisiones más conscientes que apoyen a proyectos que vayan más acorde con tus valores. Correcto. No, no, sí, sí, al final es que es eso, porque lo que dices tú, si tú no estás acostumbrado, es como muchas veces pongo yo el ejemplo tonto. En Valencia tú tiras un petardo y a un valenciano, pues ok, y cualquier persona en general se sobresalta, ¿no? Y que al final viene siendo un poco eso, que como estás ya acostumbrado toda la vida a hacer eso, pues bueno, dice, pues otro petardo más, ¿de acuerdo? Pero quien no lo está, pues lo que dices tú, te corres el riesgo de que al final tú hay a lo mejor unas precauciones que de forma natural no tomas, o a lo mejor una serie de conductas que tú sabes reconocer y otra persona no. Que al final yo creo que eso también es importante. Sí, sí, desde luego. Entonces, sí que, a ver, me gusta mucho lo que nos planteas tú dentro de tu perfil, por eso, por ese turismo más sostenible, mejor desarrollado, el educarnos, porque yo creo que al final estamos tan mercantilizados con muchos de los aspectos que hacemos de nuestro día a día que hemos mercantilizado nuestro entorno también de una forma más consciente o menos, y yo creo que ese es el problema de lo que muchas veces tú nos enseñas. Bueno, al final, desde luego, el mejor ejemplo y el mayor peligro ahora de todo esto, al menos en el contexto de la fauna salvaje, es el turismo y desde luego es un contexto en el que obviamente el concepto idílico de viaje hace mucho que dio paso bueno, el producto, ¿no? Ujú. El como producto, las vacaciones, ¿no? No el viaje como contexto de descubrimiento en un lugar que conoces, sino como producto. Y ahí entran obviamente en juego mucho el turismo irresponsable, donde se te empaqueta en el menor tiempo posible la cantidad de estímulos. Y con animales, cuando te empaquetan la mayor cantidad de estímulos en el menor tiempo posible, es caldo de cultivo para molestarles. Sí, no, además luego a mí lo que también me dejó muy mal cuando lo estaba leyendo era cuando estaba leyendo el artículo que hablabas eso de Tailandia, el comportamiento de los elefantes y cómo nosotros, bueno, nosotros no, cómo los tailandeses en este caso les eliminan ese instinto natural a base de aislarlos, que es que además el nombre técnico del aplastamiento de comportamiento, o sea, me flipaba porque era en plan de joder, realmente es eso, o sea, es como que lo aíslas, lo dejas al margen de todo y al final es cuando se condiciona para que trabaje como estamos, pues lo como estabas comentando tú, ¿no? Con esa relación que han tenido ellos. En general, todo contexto donde los animales quieren interaccionar con nosotros suele haber sido a raíz de o se dejan interaccionar con nosotros, suele ser a razón de una modificación de conducta, sea más drástica y más visiblemente negativa o menos, ¿no? Yo, para mí, siempre lo diré. Yo, por ejemplo, el contexto de los elefantes de Tailandia, en ese artículo participamos varias personas y eso lo comentó sobre todo otra compañera, por tanto, no me voy a meter tanto en los elefantes, pero, por ejemplo, con primates ocurre mucho que estos vídeos súper bonitos que vemos de monos que parece que quieren estar con la gente, pero esto también lo vamos a ver mucho con, por ejemplo, tigres y leones, ¿no? Ese tigre que se comporta como un cachorrito a pesar de pesar 200 kilos. Se trata de un proceso en el cual se ha intervenido en la infancia de ese animal de una manera muy drástica, haciendo que las conductas que ese animal debería realizar hacia su especie, o que incluso en esta edad ya no debería realizar, la realiza hacia el ser humano. Pero es obviamente, yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, cuando vemos un tigre muy cariñoso con la gente, tengamos en cuenta, eso es una conducta que llamamos intraespecífica, es decir, que es la que realizaría con otro miembro de su especie. ¿Cuál es el problema? Los tigres son una de las especies que genera más mortalidad que un tigre mate a otro. Con lo cual, muy bonito puede ser que un tigre quiera que la acaricies, pero si se deja tocar, igual si le tocas las narices, te pega un zarpazo. Cosa que seguramente si te tuviera un miedo que suele ocurrir cuando los animales no han sido criados tan a mano que obviamente temen a los seres humanos que no conocen o al menos tienen cierta precaución. Sin embargo,
tiene precaución ante un ser humano que no conoce. Si este ser humano rebasa distancias, infringe códigos, digamos, De de conducta, ¿no? conducta básicos, pues probablemente responda con agresividad. Claro, es que eso a mí, ya te digo, me llama mucho un poco por eso, porque al final es como... Hacemos a veces cosas muy inconscientes y lo que dices tú, no sabemos medir y el problema está ahí, que si tú no sabes cómo reacciona un animal, que si encima es un animal que no pertenece ni a... Si ya con los nuestros no sabemos, imagínate ya con los que son Claro. externos. Entonces a mí eso sí que es verdad que me preocupa mucho. Uy, creo que se Uy, está... Ahora. Digo que se ha habido un momento que se estaba yendo la imagen. Y claro, a mí, por ejemplo, con el tema de monos, ¿dónde encontramos ese límite entre tienes que ir con cuidado con ese comportamiento que estás teniendo y no? Porque claro, entre ellos también entiendo que juegan y pueden llegar a ser en algún momento un poco más bruscos, que a lo mejor lo que para ti es algo que el animal te está haciendo más daño, igual para el animal es como, estamos jugando. al final, eso es, en general lo que recomendamos siempre las personas que trabajamos con primates Ujú. es no debería haber ningún contexto en el cual ocurriera eso, porque las distancias de observación de primates en cautividad no deberíamos entrar en contacto con primates, y en libertad las distancias deberían ser de 8 metros o más. Obviamente esto no siempre ocurre, porque a veces entramos en contextos, hay obviamente diferencias culturales. Por ejemplo, en el sudeste asiático, en Asia en general, es muy típico el aprovisionamiento, es decir, la alimentación de estos animales, tanto por criterios de conservación, tal vez acertados, tal vez erróneos, no voy a entrar ahí porque es un concepto cultural distinto al que tenemos Ujú. en bueno, no necesariamente en Occidente, pero lo que tenemos, por ejemplo, en países como España, en cuanto a la conservación de fauna salvaje o al turismo con fauna salvaje, ¿no? Con lo cual es muy difícil a veces cumplir eso, ¿no? Pero en general la recomendación que hacemos es no buscar la interacción, obviamente no alimentar a estos animales porque eso genera dinámicas de agresión y genera muchos problemas de conservación. Al final alimentar animales salvajes suele afectar a su supervivencia a largo plazo y es participar entre todos de su fallecimiento por diversas Sí, causas. de su extensión, sí, ¿no? Y además, sobre todo con primates, como digo, distancia, no alimentar, hay que tener cuidado con las expresiones faciales porque son animales que también las utilizan y por tanto para ellos nuestras expresiones faciales tienen significado Hostia, distinto qué bueno. al nuestro, ¿vale? Por ejemplo, la risa o una sonrisa que enseñe todos los dientes es un contexto miedo, agresión, puede significar, ¿no? Depende un poco de la especie y de digamos, la intensidad, pero digamos que no se lo van a tomar bien. Como algo bueno. Anda, qué Mostrar bueno. los dientes, reírse, miradas directas. La mirada directa a los ojos suele ser un contexto de amenaza. Los primates en general no humanos miran hacia los lados si estás cerca, miran para arriba, bostezan, que enseñar los dientes es uno de los primeros signos de estrés, se rascan, segundo signo de estrés, y empieza a haber miradas directas sin muestra de dientes, que es lo que hacemos nosotros muchas veces de primeras, ¿no? Entonces, hay que intentar mantener la distancia. A veces es difícil, yo siempre digo lo mismo, es que igual tenemos muy normalizado, por ejemplo, ahora que está muy de moda ir a Tailandia, ir a Bali, hemos muy normalizado, no, vas a Bali y te muerde un mono, jaja, ¿no? Y es salvajes peligrosos que pueden transmitir enfermedades, que pueden sufrir ellos las consecuencias de esos contextos y que en general deberíamos mantener la distancia y por tanto tal vez deberíamos estar un mínimo formados. Yo tal vez si hubiera, imaginémonos, un grupo de otras, yo sé de primates, pero de otros animales no. Si fuera a entrar en un sitio donde hay población de unos animales habituados que se pueden acercar demasiado a mí, tal vez elegiría ir con un guía, una persona que supiera de la especie, que me pudiera asesorar, que pudiera acompañarme. Y sin embargo tenemos muy normalizado, jaja, voy a Tailandia y si me muerde un mono, Pues me es lo... morder el mono. Y son animales salvajes, son animales sociales, un grupo grande. Ocurre muchas veces que invadimos su espacio o ellos lo invaden, obviamente, porque somos una fuente de comida. Ya Sí. están habituados a que tengamos comida, somos una fuente. Ellos se acercan, nosotros nos acercamos más, rompemos las distancias y por tanto los animales pueden considerarse una amenaza y atacarnos, ¿no? Con lo cual, distancia, vigilar bien si estamos en zonas con primates
Lo ideal es tener zonas donde podamos alejarnos y que no haya más, ¿no? No meternos en medio de un grupo, especial cuidado con las crías, que son las que van a generar conflictos mayores, porque si una cría le agobias va a chillar y van a venir varios individuos del grupo. Es complicado. Sí, 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 madre mía, la verdad que sí. Que quieren comida del ser humano, que es lo que suele ocurrir en estos países, y con lo cual no es un contexto que podamos dar recomendaciones fáciles o a la ligera. Tal vez es un contexto que no tendría que ser tan fácil, Sencillo. digamos. Claro, es que ahora mismo eso que estás contando, sí que es verdad que me ha recordado a una persona que en su momento hizo un safari por África y en uno de los tramos estaban con, no me acuerdo si eran chimpancés o babuinos, unos de estos, y claro, lo que has dicho tú, los animales ya sabían que de normal ahí se paran los grupos de humanos que van y qué es lo que hacían cuando los guías se los llevaban, ellos iban a las tiendas, a las mochilas, empezaban a sacar todo, a comérselo y claro, los guías muchas veces decían y con cuidado porque os van a dejar sin comida y sobre todo no os acerquéis si os están cogiendo la comida, pues porque claro, dicen, a ver, son agresivos, entonces en plan de vete con cuidado y me acuerdo que la persona esta en cuestión me dijo que cuando fue a entrar a la tienda pues no me acuerdo, el chimpancé o babuino que tenían en ese aspecto y conforme lo vio que se quedó en plan de infarto en un momentito y forma de me voy a intentar ir y dejar que el animal pues termine de hacer lo que tenga que hacer y ya pues buena suerte y simple. Y son animales, además, en este caso serían babuinos probablemente, son animales peligrosos, que el tema es que aquí juega mucho también el factor de percepción. Todo el mundo tiene miedo a las serpientes, a pesar de que, por ejemplo, en España la mayoría son inofensivas y van a huir de nosotros. Pero nadie tiene miedo a los monos. Y los monos son animales que son grandes, muchas veces tienen colmillos muy grandes y pueden responder de manera agresiva. Entonces la gente tiende a ir sin precaución. Un mono me intenta robar el móvil. Si no estás preparado para ese contexto y sabes que estás en un sitio donde los monos hacen estas cosas, que suelen saberlo la gente, pues directamente no saques el móvil, no hagas fotos, intenta no llevar mochilas si vas a ver primates. Si, por ejemplo, estás en un hotel en Gibraltar, por ejemplo, no subas Ahí también quería entrar. al Peñón de Gibraltar, ese tipo de precauciones que la gente no se toma porque los monos, bueno, sí, son malos porque roban, pero son graciosos. No son malos, son animales que han aprendido que tenemos comida rica, se lo hemos enseñado nosotros. Un mono no llega de repente a alguien coge la comida si no ha aprendido 27 veces que dentro de esas bolsas hay Hay comida. comida, correcto. Que la gente ha subido a Gibraltar y ha ido a Tailandia, ha abierto la mochila y se ha puesto a quitar la bolsita para intentar que haces una foto con el mono. Claro, es que yo, por ejemplo, de Gibraltar también quería tocarlo porque además ahí sí que se sabe que las colonias prácticamente conviven con las personas. Entonces, sí que es cierto que ahí yo es uno de los puntos que para mí es importante en ese aspecto de, claro, esas relaciones ahí a diario tienen que tener como un conflicto continuo o esos primates ya están como más concienciados en plan de, bueno, aprendemos nosotros de vosotros y vosotros de nosotros. No sé si me explico. Al final es complicado porque, como digo, los seres humanos tienen alimento que no suelen obtener la naturaleza, que tiene cierto componente además adictivo, como es el azúcar, las grasas, ese tipo de cosas, con lo cual los animales se aprenden que pueden obtener comida del ser humano, van a seguir reforzándose esa conducta. La situación en Gibraltar es especialmente triste porque el macaco de Gibraltar es lo que llamaríamos el macaco de Berbería, es un Ujú. animal sobre todo en Marruecos, está en peligro crítico de extinción. Está en un grado de amenaza mayor que el panda gigante o que el lince ibérico. Y sin Hostia. embargo, es básicamente nuestro bufón particular de las vacaciones en esa zona, tanto de Gibraltar como de la zona cercana a Andalucía. Es la típica excursión, ir a tocar las narices A los a monos. la extinción, ¿no? Hemos visto de todo, además, hemos visto obviamente muchas veces los monos inician estas interacciones por cómo se ha desarrollado esta convivencia, pero muchas veces son las personas los que van a molestarles. Yo he visto a gente intentando hacer vídeos dándole la banderita a España, al mono de Gibraltar, y es en plan, a nadie se le ocurre ponerle una guirnalda con la bandera de España a un lince ibérico. Por lo que Ya sea.
Se podría intentar, porque el lince ibérico en algunas zonas está bastante habituado a la gente, aunque seguramente al tercer paso se saldría corriendo, ¿no? Pero se podría empezar a intentar. Lo que pasa es que el mono es gracioso, es el payaso del reino animal y el lince es el animal épico, a pesar de que en este caso la historia del macaco de Gibraltar probablemente tenga bastante también de epicidad, ¿no? Y es una pena porque, como digo, especie amenazada, especie con una historia de supervivencia muy interesante y sin embargo se les molesta constantemente por la foto. Ostras, pues es que claro, yo eso, por ejemplo, sí que lo desconocía por completo. El que estaban en peligro de extinción y a ese punto, además, no. ¿Y cómo es que eso no se ha procurado, a lo mejor, hacer más evidente para que la gran masa la podamos conocer? Y es en plan de, bueno, a ver, pues no te digo que con esto vayas a quitar todas las fotos porque la gente al final va a seguir haciéndose las fotos, o sea, el ser humano es así de tontico, pero claro, no sé, yo qué sé, si a lo mejor dices, bueno, pues si de 20 conseguimos que 15 sean los que se lo hacen y 5 pues como tú bien dices, ya se... vale, lo hemos quitado, no sé, creo que sería un dato informativo bastante importante realmente. La verdad que en mi opinión hay que decir que esto ha afectado a la especie, no tanto igual en su conservación, en su bienestar. Hace años, ya no hace mucho que no se hace, pero el turismo irresponsable ha hecho que hagan campañas de exterminio de macacos de Gibraltar que estaban muy habituados y se empezaban a meter en casas, por ejemplo. Entonces, hace yo creo más de 30 años que no se hace una, o 20, yo creo que la última fue hace 20, y la última vez, en alrededor de 2014, se capturaron animales y se llevaron a un zoo, a Reino Unido. Anda. Lleva años sin hacerse, creo que desde 2014 no se hace ninguna de estas prácticas, pero hay riesgo obviamente de que en algún momento ocurra si los Claro. animales se habitúan demasiado. Ahora lo que se hace es que les alimenta el propio gobierno de Gibraltar para que no haya ese riesgo y se multa a la gente incluso, se supone, por tocarlos. Ahora, el tema es que no siempre hay alguien vigilando. Muchos de esos son los propios taxistas, por ejemplo, los que incentivan este comportamiento. Gibraltar durante muchas décadas ha sido un atractivo turístico el ir a hacer el tonto con los monos de Gibraltar y probablemente Reino Unido no lo vio nunca como una especie de bandera como tal porque era una zona muy, Voy al digamos, margen, sí. del Reino Unido como tal. Y luego esa especie en verdad donde tiene sus principales censos es en Marruecos, que no es un país que se haya implicado especialmente en conservación de su fauna y de hecho el gran problema que tiene el macaco de Gibraltar es la captura de animales de crías en Marruecos para vender en Europa y especialmente históricamente en España. España Hostia. ha tenido muchísima incautación de macaco de Berbería. Obviamente cada vez es menos porque es un animal que a día de hoy es totalmente ilegal, pero hace 30 años era el mono que más se veía con correas y en Madre mía. particulares y siguen a día de hoy. Del año pasado se han incautado aún varios macacos que aparecen en sitios como granjas, casas. Cada vez menos, obviamente, porque en 2025 es raro que alguien tenga un mono que puede llegar a los 14, 15, 18 kilos, Que no son pequeños. pero puede ocurrir aún a día de hoy y es por eso que a mí me parece una especie que la gente debería conocer, que más allá de un payaso, como se le ha considerado, es una especie fascinante. Al macaco de Berbería vivió, sus antepasados vivieron en el sur de España, en realidad, en el Anda. sur de Ibérica. Ha habido macacos de Berbería, muchísimos pueblos, los romanos, gente de la Edad del Hierro en Irlanda, muchos yacimientos han encontrado cráneos de macaco de Berbería. Probablemente es una de las especies con las que se empezó a comerciar en el mascotismo de exóticos. Ostras. En el antiguo Egipto se han encontrado momias de macaco de Berbería, a pesar de que no era una especie que estuviera como tal en los terrenos que llegó a gobernar los faraones alrededor del Nilo. O sea, es una especie muy curiosa que ha tenido muchísima relación con el ser humano. Hay incluso en la zona de Girona, si no me confundo, en el Prepirineo catalán, hay un yacimiento que se encontró un macaco de Berbería con un... No recuerdo qué piezas eran, juraría que era un cinturón y no sé si una especie de miniatura de una espada o algo así, como una especie, se vio un enterramiento de un mono con
tintes militares que dan a pensar que era la mascota de una legión romana. Entonces, Ostras. sin querer yo aquí tampoco hacer de Sí, arqueólogo, meternos mucho. se han encontrado estos animales en muchos yacimientos, con lo cual es curioso, es una especie que ha tenido mucha relación con el ser humano y que no acaba de tener una relación sana con él. No, la verdad que no. Y el problema es que con el paso de los años incluso se ve que aún la estropeamos más, que es lo peor de todo. Y Eugenio, estamos ya llegando hacia el final y yo cuando llegamos a este punto siempre me gusta poneros así un poco, no en un aprieto, pero sí en un momento así curioso. Y es que, me gustaría saber si tú tendrías alguna persona que te gustaría que fuera invitada de aquí del canal, que tuvieras alguna para recomendar, que dijeras, buah, pues esta persona podría ser interesante tenerla por aquí. Wow, 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 wow. De primeras, tendría que revisar un poquito, en plan, ¿quién? Bueno, Me mira, parece bien, ¿eh? A mí de normal no os aviso ni os digo nunca nada porque me gusta por si es en el momento y se os ocurre una persona, es en plan de esa persona ya sabemos que va a valer 100%, pero si hay que revisar, se revisa. sí, lo que pasa es que va a ser de mi temática, entonces tiene... Genial, no hay problema. Diría, bueno, pues se me ocurre, por ejemplo, una ilustradora que a mí me gusta mucho, que se llama Lourdes, que tiene un proyecto, nunca sé pronunciar, que se llama Lube, no me acuerdo dónde va la tilde, porque además me lo tiene dicho, y se dedica a hacer murales de educación ambiental por Ah, todas. qué chulo. Entonces, la verdad que es un proyecto que aúna psicología, arte y medio ambiente, y Qué a mí guay. me gusta mucho en concreto, y es una persona que es muy interesante hablar con ella de fauna. Por ejemplo, diría Lourdes. Ah, pues genial, pues si luego me puedes pasar su Instagram Sí. o hablas con ella y que me contacte ella a mí, yo por mí encantadísimo porque, oye, por lo que me has dicho, me gusta. Y bueno, espero que el programa te haya gustado y no se te haya hecho muy pesado. No, para nada, ha sido muy... Y además yo que me enrollo con las persianas, con los temas que me gustan, pues me ha hecho cortísimo. Tan corto, a mí sí. Genial, bueno, pues así ya tenemos excusa para si en un futuro quieres volver a venir, como ya tenéis las puertas abiertas, como digo yo por mí encantado, porque sí que es verdad que el tema del monete de Gibraltar y tal me gustaría haberlo desarrollado más porque me has generado unos buenos dientes, ¿eh? Con lo que nos has estado contando, así que, joder, me queda con ganas de saber más. Así que, pues nada, es Eugenio y los que nos habéis estado viendo, como siempre, muchísimas gracias. Recordar que nos vemos ya el lunes, que mañana y pasado no puedo estar. Y espero que hayáis disfrutado. Y nada, Eugenio, lo mismo para ti. Ha sido un placer. Genial. Y eso, nada, espero poderte en un futuro volverte a tener por aquí. Encantado estaré. Vamos a hablar un poco de tiempo, que seguro que hay muchísima gente más interesante para hacer un poco de tiempo, pero no. Correcto. Encantado las cosas. Sí, sí. Pues bueno, gente, lo dicho, os dejo por aquí y ya nos vemos el lunes, ¿vale? Chao, chao. Bueno, pues todo principio tiene un final y aquí hemos llegado. Si te ha gustado el vídeo, espero ese pedazo de like y si te suscribes ya sería como darte besitos en los morros y donde haga falta. Así que nada, espero que te haya gustado la visita de hoy y nada, seguir viéndote en los próximos Descubriendo. Y sobre todo, espero verte en el directo. Chao, chao.